Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. El libro de Deuteronomio, el capítulo 30 y el versículo 19, la palabra del Señor lee de la siguiente manera: Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escuche lo que dice enseguida. Dice: elige pues la vida. Dice: elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Dios nos da a elegir. Dice, Él pone enfrente de nosotros. Dice que Él pone algo en que podemos nosotros decidir y luego nos da la opción. Dice: elige pues la vida. Dios tiene una opción para que cada uno de nosotros podamos elegir, y la elección que Dios espera, la elección que Dios quiere que tomemos es que escojamos, podamos elegir la vida y la vida en abundancia que Cristo nos ha prometido a nosotros. Y todo tiene que ver con perspectiva. ¿Qué es lo que Dios nos ha hecho? ¿Cómo nos ha criado Dios? ¿Para qué nos ha criado Dios? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es la razón por el cual Dios nos tiene aquí en esta tierra? A veces nos fijamos en todas las cosas que no tenemos. No tengo esto, me falta aquello. Si yo tuviera lo que tiene el otro hermano, si tuviera lo que tiene la otra hermana, si tuviera lo que tiene la otra persona, y nos enfocamos en lo que otras personas tienen y lo que nos hace falta a nosotros. Si realmente nos enfocáramos en lo que realmente tenemos nosotros, en lo que Dios nos ha confiado a nosotros. ¿Cuántos creen que Dios nos ha confiado algo importante? Dios nos confía cosas, Dios nos confía responsabilidades, Dios nos confía tareas, Dios nos confía trabajos, Dios nos confía cosas que a nadie más le puede confiar, pero a nosotros sí nos confía. Y si nosotros tenemos la perspectiva correcta, nosotros vamos a ver cómo el Señor nos va a levantar y nos va a usar en una manera especial, en una manera extraordinaria, donde Él va a ser glorificado, donde nuestra vida va a contar por algo. Quiero que usted y yo examinemos la vida de un hombre esta mañana. Examinemos la vida de un personaje que es muy importante en las Escrituras. Alcanzó un nivel muy alto en las cosas del Señor, en el pueblo de Dios, y su nombre es Moisés. Quiero que vaya conmigo un momento al libro de Hebreos, el capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 23 en adelante. Libro de Hebreos capítulo 11 versículo 23. Dice: por la fe Moisés, recién nacido, fue escogido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar las efímeras placeres del pecado. Consideró el oprobio por causa del Mesías, que era mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tener miedo de la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Hoy, al estar viendo la vida de este hombre, vamos a darnos cuenta que este hombre decidió tomar la decisión, decidió elegir la vida que Dios tenía para él. Las circunstancias de la vida lo habían puesto en cierto lugar donde él no había decidido por sí mismo dónde él estaría, pero las circunstancias no fueron lo que lo formaron a él, no fueron lo que lo determinaron su futuro, ni el plan de Dios, ni el plan que Dios tenía para él. Moisés decidió hacer lo correcto, eligió lo correcto. Por lo tanto, después en su vida,
encontramos que él fue el que recibió los 10 mandamientos para el pueblo de Dios. Pudo ser el que Dios usó para liberar al pueblo de Dios después de haber estado cautivo por 400 años. Fue el hombre que Dios usó para escribir los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. ¿Todo por qué? Porque Moisés eligió. Hubo cosas que tuvo que decidir, hubo cosas que tuvo que enfrentar, hubo cosas que tuvo que superar Moisés. Sí, claro que sí. Todos conocemos la historia de Moisés y las razones por el cual aún en ocasiones él se enfrentaba al Señor diciendo que él no podía. Por ejemplo, una de las cosas que él tuvo que enfrentar en su vida fue su identidad. Su identidad. Moisés tuvo que descubrir que Dios lo había creado. Y si Dios lo había creado, Dios tenía un destino, Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan, Dios tenía algo perfecto para él. Aunque en ocasiones él se dudaba de sí mismo, pero él tuvo que enfrentar esa identidad. Cuando él enfrentó esa identidad, él entonces tomó responsabilidad. Se hizo responsable por lo que Dios le había confiado y por lo que Dios quería confiarle. Y luego él empezó a hacer prioridades en su vida. No solamente él se identificó o encontró su identidad y no solamente tomó esa responsabilidad, pero también dice: yo tengo que hacer algunas prioridades en mi vida para que se realice lo que Dios quiere en mi vida. Y luego mantuvo su vista en el premio, mantuvo su vista sobre el blanco, no quitó su vista de aquello a lo cual él estaba luchando por alcanzar. Y esas son 4 cosas que usted y yo, quiero que usted y yo nos apropiemos de ello esta mañana, para que verdaderamente nuestra vida cuente. En primer lugar, vemos ahí que Moisés descubre el por qué él estaba aquí. Él descubre por qué Dios lo crió, la razón por la cual él existía. Dice la palabra del Señor en ese mismo libro que estábamos viendo en Hebreos, el capítulo 11, versículo 24, dice: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Quiero que tome nota de una cosa que hizo él aquí para formar su identidad, para establecer su identidad. Él renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Usted conoce la historia de Moisés, como cuando él llegó al palacio, la razón como él llegó al palacio. Él creció en el palacio, él estaba en lo mejor de la sociedad, lo mejor que podía vivir. Pero llegó él a un momento, dice el versículo 24, cuando ya llegó a ser adulto, él tuvo que identificarse: ¿soy egipcio o soy israelita? ¿Soy del pueblo de Egipto o soy del pueblo de Israel? Pero Moisés tuvo que aprender a identificarse. Y dice que él renunció lo que la sociedad, lo que la comodidad, lo que la facilidad, todo lo que era fácil, todo lo que era cómodo, él renunció todo eso. La primera cosa para poder identificarnos es renunciar todo lo que el mundo dice que somos nosotros, todo lo que otros dicen que somos, todo lo que otros esperan que nosotros seamos, todo lo que alguien más es. Yo no puedo ser como alguien más, yo no puedo moverme, actuar, predicar como otra persona. Yo tengo que ser como Dios me hizo a mí. Yo me identifico como Dios me hizo a mí. Y entonces Moisés tuvo que reconocer ese y renunciar todo lo demás. Él renunció a aquello. Él tenía, todo era muy fácil. Él fue enseñado por lo mejor. Mire lo que dice el libro de Hechos, el capítulo 7, versículo 22. Dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés era preparado en todo, era enseñado en todo. Él tenía que escoger. Él tenía
la decisión que hacer, si iba a ser egipcio o si iba a ser israelita. Y él renunció, prefirió identificarse con la gente de Dios. Renunció a la fama, renunció el poder de Egipto, renunció el palacio, renunció todo aquello que lo podía haber hecho un hombre poderoso. Es muy posible que él era el que sería el siguiente faraón. Es muy posible que él pudiera haber sido el que iba a llegar al trono si él hubiera escogido a ser egipcio. Y aunque hubiera sido el rey, aunque hubiera sido el faraón, aunque hubiera sido el que dirigía a toda una nación poderosa, porque era una nación poderosa, no iba a estar cumpliendo lo que Dios tenía para él. No estaba cumpliendo la vida que Dios tenía para él. Él tenía que escoger. Por lo tanto, le doy gracias al Señor que se registra en la Biblia que él renunció todo eso. Lo renunció por escoger lo que Dios tenía para él. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que renunciar. ¿Para qué? Para que se realice lo que Dios nos ha creado para hacer. Segundo lugar, él aceptó su responsabilidad. Él aceptó la responsabilidad de su vida. El versículo 25 dice: prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros o los placeres de corto tiempo del pecado. Él prefirió. La primera palabra que usted y yo vimos ahorita es que él renunció. Renunció es dejar, hacer a un lado. Pero ahora el versículo 25 dice que él está prefiriendo, él está escogiendo. El versículo 25, él está renunciando, él está rechazando, él está haciendo a un lado aquello que no es de Dios. Pero en el versículo 25, él se está apropiando, él está cogiendo. Dice, prefiriendo ser maltratado. Esa palabra quiere decir escoger, quiere decir elegir, quiere decir optar por algo. Él está escogiendo, su decisión era muy crucial, era muy importante. Porque sabía que el salir del palacio y identificarse con el pueblo de Israel tal vez iba a causar el furor, la ira del rey, la ira del faraón. Pero más adelante vimos que eso no le importó. Eso no le importó. El versículo 25 dice que él está escogiendo. Él empezó a madurar. Una de las características de la madurez es que uno empieza a tomar responsabilidades por sí mismo. Uno se hace responsable. Uno no le echa la culpa a otro. No puedo hacer esto por ello. No puedo hacer esto por lo que está en contra de mí. Mi familia no me apoya. Mi educación no me apoya. Mi economía no me apoya. Dar excusas cualquiera lo puede hacer. Pero Moisés no hizo excusas. Él asumió la responsabilidad. Dice, si yo voy a preferir, si yo voy a renunciar a aquello y voy a preferir, entonces voy a hacerme responsable. Y se hizo responsable. No hizo excusas, no culpó a otras personas, sino que él se hizo responsable. Uno tiene que hacerse responsable por lo siguiente. Uno tiene que determinar cómo va a desarrollar tu vida espiritual. No puedes depender de alguien más. No puedes depender de tu esposa, de tu mamá, de tu esposo, de tus hijos. Tú tienes que hacerte responsable. Si te vas a identificar con Dios y vas a apropiarte del plan que Dios tiene para ti, tú eres el único que te puedes acercar a Dios. Tú eres el único que puedes determinar si vas a acercarte a Dios o vas a quedarte lejos de Dios. Otra cosa es que no podemos culpar a otro. Es que no me dan oportunidad de cantar, no me dan oportunidad de predicar, no me dan oportunidad de enseñar. No.
Tú te haces responsable, tú sé fiel en lo poco y Dios te pondrá sobre otras cosas. Tú simplemente haz lo que el Señor te pone en tu corazón y sé sencillo. Todos empezamos desde abajo, todos empezamos en algún lugar y Dios, si somos fieles, si somos responsables, si somos cumplidos, Dios va a elevarnos. Dice la palabra del Señor que si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos levantará al debido tiempo. Pero hay que hacernos responsables por ello. Y la otra cosa es que hacernos responsables de que nadie más puede destruir nuestra vida, solamente nosotros. El enemigo no puede destruir nuestra vida, solo que usted y yo le abramos la puerta que Él la destruya. Si estamos bajo la cobertura del Señor, si estamos bajo la protección del Señor y nos mantenemos ahí, dice su palabra que si estamos en el hueco de su mano, nadie nos podrá arrebatar de ahí. Y si tú determinas caminar con Dios, si tú determinas permanecer cerca de Dios, si tú determinas caminar al lado del Señor, agarrado de la mano de Dios, aferrado de la mano de Dios, déjeme decirte que nadie puede destruir tu vida. Puede levantarse 1000 por un lado y 10,000 por otro lado, pero no va a llegar mal a tu vida. Puede levantarse armas forjadas contra ti, pero no prosperarán, porque Dios está contigo. Dios está a tu lado, pero tú tienes que determinar hacerte responsable en buscar a Dios cada mañana, en buscar a Dios durante todo el día, en clamar a Dios en los momentos donde sí, las cosas están difíciles, pero aún cuando las cosas están bien, cuando las cosas están tranquilas. El problema de muchos de nosotros es de que cuando las cosas están difíciles es cuando clamamos a Dios. Y cuando las cosas están bien, como que nos olvidamos un poquito. Oh, sabemos que Dios ahí está. Yo sé que Dios ahí está a un lado. Si lo necesito, voy a clamar a Él. Pero dice la palabra del Señor que en todo momento, dice el salmista, en todo momento alabaré a Jehová, en todo momento bendeciré su nombre, en todo momento exaltaré el nombre, en todo momento estaré conectado con Dios. Tú tienes que hacerte responsable por estar conectado con Dios. Nadie te puede conectar a ti con Dios. El pastor no te puede conectar con Dios. Los diáconos no te pueden conectar con Dios. Los maestros de los diferentes grupos no te pueden conectar con Dios. Solo tú te puedes conectar con Dios. Tú tienes que renunciar lo que el mundo te dice. Tú tienes que renunciar lo que otros dicen. Tú tienes que renunciar lo que tu pasado te dice y aceptar lo que Dios dice que tú eres. Pero luego tienes que hacerte responsable por seguir a Dios. Tienes que hacerte responsable por seguir a Dios, servir a Dios, acercarte a Dios, conocer a Dios. Y en tercer lugar, lo que tienes que hacer es que tienes que establecer tus valores y prioridades en tu vida. Se tienen que establecer unos valores y prioridades en tu vida que van a cambiar tu manera de pensar, que van a cambiar tu actitud, que van a cambiar la manera como tú accionas y como tú reaccionas. Cuando tú tomas acción, que tomas iniciativa para hacer algo, te vas a sorprender. Y otros se van a sorprender también, porque van a decir: ¿no era él el que siempre estaba sentado, el que nunca se levantaba, el que nunca tomaba iniciativa? Porque cuando otra gente alrededor se da cuenta que usted y yo empezamos a movernos con Dios, ellos empiezan a notar y ellos empiezan a sorprenderse para la gloria del Señor. Porque cuando empezamos a establecer prioridades y valores en nuestras vidas, nuestros pensamientos cambian, nuestra actitud cambia, nuestra manera de sentirnos cambia, caminamos diferente, ya no caminamos cabizbajo, ahora podemos caminar cabizalto, o sea, con el rostro en alto, con seguridad, con certidumbre que Dios está con nosotros, no con soberbia, no con egoísmo, no con una autoestima fingida, pero con el poder de Dios que está dentro de nosotros, aleluya, porque sabemos que no marchamos a nuestros órdenes, no marchamos basado en lo que nosotros queremos, sino que estamos marchando en las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Así es que el versículo 26, mire lo que dice ahí, el versículo 26 dice: consideró que el oprobio por causa del Mesías era mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Oh, me encanta eso. La primera cosa que hizo Moisés es que renunció.
Él renunció lo que el mundo le decía, él renunció lo que el mundo le ofrecía, él renunció todo lo que otros le ofrecían. Segundo lugar es que él prefirió lo que Dios quería y tomó responsabilidad por ello. Se hizo responsable por preferir lo que Dios quería. Pero la tercera cosa que él hizo es que él consideró. Consideró quiere decir reflexionar, quiere decir pensar, quiere decir meditar, quiere decir juzgar, quiere decir examinar lo que él está haciendo. Y para eso, él tuvo que hacer eso para empezar a poner prioridades en su vida. Esas prioridades fueron los que lo mantuvieron con el premio. Dice que prefirió lo que el Mesías le iba a entregar. Eso quiere decir que aunque pase el tiempo, porque ustedes saben que desde el momento que Moisés fue puesto en esa canasta y entró al palacio del río, cuando creció, fue adulto, cuando mató al egipcio, huyó y salió al desierto, pasaron muchos años. Pero él consideró y durante ese tiempo él estableció prioridades en su vida. No fue de la noche a la mañana que llegó a ser el gran libertador del pueblo de Dios. No fue de la noche a la mañana que él llegó a ser el hombre de Dios, aquel que Dios iba a usar. Él tuvo que pasar por un proceso, pasaron años tras años. Lo que sucede en ocasiones hoy en día es que la gente se decepciona porque alguien viene y le dice una palabra y le dice: Dios te dice que tú vas a tener este ministerio, Dios dice que tú vas a hacer esto, esta obra, y de la noche a la mañana quieren de no hacer nada a ser el gran hombre de Dios. Y Moisés tuvo que pasar por un proceso. Tuvo que ser malentendido. Cuando mató a ese egipcio, él esperaba que todos lo iban a aplaudir y no lo aplaudieron. Se sorprendió. Tuvo que salir de la casa de Faraón. No esperaba hacer eso, pero tuvo que hacerlo para escapar por su vida. Tuvo que ir a un desierto, tuvo que estar allá cuidando ovejas, tuvo que estar por un proceso de largo tiempo donde Dios estuvo moldeando, Dios estuvo estableciendo en su vida un carácter, dándole formación para que sus valores y sus principios se alinearan para que fuera un instrumento que Dios pudiera usar. Moisés tuvo que determinar esos valores, esos principios en su vida. ¿Qué era lo que él tenía que escoger? Él tenía que escoger esos valores donde Dios iba a ser lo máximo en su vida. Dios iba a ser el que gobernaba sus pensamientos. Dios iba a el que gobernar sus acciones, sus ideas, todo lo que él iba a hacer. Sus fuerzas no iban a ser fuerzas humanas para poder dirigir al pueblo de Dios. Tenían que ser fuerzas divinas, fuerzas de lo alto. Y tuve que pasar por ese proceso de ¿cuántos años? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto tú a pasar por el proceso? ¿Cuánto tiempo quieres tú pasar? Algunos de nosotros pasamos un corto tiempo, y el tiempo que a veces pasa no es tanto porque el Señor quiere que sea un largo plazo. En ocasiones el plazo de tiempo se alarga. Repito, no porque Dios lo quiera, sino porque a veces nosotros así lo queremos. Nosotros vamos peleando contra Dios, vamos luchando contra Dios, vamos luchando contra Dios. Pero déjeme decirte que si tú y yo hacemos lo que hizo Moisés finalmente, es de que él consideró esto y dice: yo sé que lo que Dios tiene para mí es lo mejor para mí. Lo que Él me ofrece para mí, lo que Él me ofrece va a promover mi vida, va a promover que mi vida cuente por algo. La vida de Moisés iba a contar por algo. Llegó a ser el gran libertador del pueblo de Israel. Llegó a ser aquel que Dios le confió esos 10 mandamientos. Llegó a ser aquel hombre que Dios le permitió escribir lo que aún hasta hoy en día estamos estudiando, estamos escudriñando los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque Él hizo todo esto que estamos viendo aquí. El mundo tiene estos valores. El mundo te ofrece estos valores, y lamentablemente muchos aún en la iglesia son engañados por ello.
Este es el sistema, estos son los valores, estas son las prioridades que el mundo te ofrece y los cuales Moisés también tuvo que luchar con ellos. El poder y el prestigio. El poder y el prestigio. Yo quiero ser famoso, yo quiero ser conocido, yo quiero que mi nombre esté en las luces, que haya anuncios anunciándome. El poder, el prestigio, la fama. Eso es lo que el mundo ofrece. Otra cosa es el placer. El mundo ofrece el valor y la prioridad de los placeres. Yo quiero sentirme bien, yo quiero sentirme feliz, yo quiero pasarla tranquilo, yo no quiero tener problemas, yo quiero estar pasándola siempre bien. Yo lo merezco. Yo merezco no batallar, yo merezco no luchar, yo merezco no tener que preocuparme, yo merezco nada más take it easy. Ese es el mundo, el mundo. Tercer cosa son las posesiones, los valores que el mundo te ofrece son las posesiones. Tener más, si puedo tener más dinero, si puedo tener más fortuna, si puedo hacerme más rico, entonces voy a ser feliz. Nunca van a encontrar la felicidad, porque la felicidad verdaderamente viene del Señor. El Señor que da todo. El Señor es el dueño de todo y Él nos da. Sin duda usted y yo conocemos personas que tienen dinero, que tienen fama, que tienen placeres, que tienen todo, pero no están felices y no tienen propósito en su vida. No han encontrado el propósito de su vida. Pueden tener mucho poder, pueden tener mucho prestigio, pueden tener mucha influencia, pueden tener mucha fama, pueden tener influencia hasta cierta medida, pero realmente no están cumpliendo con la vida que Dios quiere para ellos. No están cumpliendo con todo. Los placeres, las posesiones. Pero Moisés renunció a todo eso. Moisés prefirió, Moisés escogió. Finalmente la última cosa que vemos aquí de Moisés, dice, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Tenía la mirada puesta en la recompensa. Fue la última cosa que él hizo. No perdió la vista de la recompensa. Cuando Moisés decidió renunciar, cuando Moisés prefirió y tomó responsabilidad, cuando Moisés consideró y hizo prioridades y valores en su vida, entonces él también encontró la meta. Y dice que él no quitó la mirada puesta en la recompensa. Él estaba viendo hacia el Mesías, él estaba viendo hacia el Salvador, él estaba viendo al Redentor. Y si usted y yo hacemos lo mismo, déjeme decirle que usted y yo también vamos a encontrar que nuestra vida va a poder contar por algo. Nuestra vida va a contar por algo. Nuestra vida va a tener valor. Usted va a levantarse en la mañana y va a saber por qué se levanta en la mañana. Usted va a poder acostarse en la tarde tranquilo y decir, yo sé por qué viví este día. Y el siguiente día usted va a poder levantarse con el mismo conocimiento, saber por qué estamos aquí. Déjeme decirle, para tener una vida que cuente, hay que renunciar todo lo que no sea de Dios. Hay que preferir todo lo que Dios tiene para nosotros. Hay que considerar cuáles son los principios y los valores que realmente son importantes para nosotros. Y hay que mantenerlos con la mirada puesta en el blanco. Y es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y si al transcurso de este mensaje tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón, te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Delmar Boulevard, aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamarnos al 956-712-2484 y pedir tu copia. Que Dios te bendiga y esperamos verte
en nuestra próxima edición.